Bien. Ok, pues bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a esta clase número 6 de religiones comparadas. Para el tema de esta noche, el hermano me había pedido hablar acerca del judaísmo. Yo sé que obviamente hay mucho de dónde escarbar y de qué hablar acerca del judaísmo, pero algo así como el escritor de la carta de Judas, que tenía mucho empeño en hablar acerca del judaísmo, pero me ha parecido conveniente hablar no del judaísmo, pero de los judaizantes. Ah, si hablamos del judaísmo, creo que podemos decir lo siguiente. La diferencia más grande entre el judaísmo y el cristianismo protestante, del cual somos nosotros parte, es la persona de Cristo. Entonces, obviamente ellos rechazan a Cristo como el Mesías, aun cuando en sus escrituras Jesús es claramente el Mesías. Hay evidencias por todas partes que apuntan a Jesús como el Mesías. La gran diferencia es esa. Por eso ah, creo que es lo único que voy a mencionar acerca de eso. Ya para cuestiones de judaísmo y eso, pues ya usted puede hacer su propia investigación. Habiendo dicho eso, creo que algo más peligroso que no es necesariamente una religión, pero sí una secta, y es este grupo de judaizantes, ¿verdad? Estas personas que tienen en su mente una premisa. Cuando comenzó el cristianismo, comenzó con judíos, con costumbres judías, con todos judíos, y de alguna forma u otra se ha ido mezclando, se ha ido ah, dañando, se ha ido alejando de estas raíces, y ahora en el siglo XXI es irreconocible, ¿verdad? La iglesia del siglo primero ya no es lo mismo, entonces necesitamos recuperar, restaurar esas raíces hebreas, que también se le llama a este movimiento. Entonces, quisiera comenzar, obviamente no, yo sé que aquí hay varios en el chat, pueden comentar aquí. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con este grupo de personas, verdad? Hay hermanos, hay varios hermanos que ya han hablado sobre el tema, mucho más expertos en el asunto, como el hermano José Carlo, muy bueno en el tema, excelente el libro está muy bueno. Ah, pero aparte de él, o sea, ¿qué más hay más de ustedes que tengan como conocimiento o conozcan a alguien o quizá en sus mismas iglesias vean cosas como por ejemplo que usan palabras hebreas o que tienen la bandera de Israel o cosas así, el shofar o que guarden el sábado o que quieran practicar estas fiestas judías o que se vistan de alguna manera o que tengan a la estrella de David, todas estas cosas? No estoy diciendo que en todas las iglesias eso sea ser judaizante, pero lo que quiero llamar la atención es que naturalmente el cristiano tiene esa afinidad con la cultura judía porque el Mesías es judío. Obviamente queremos saber todo lo que podamos acerca de los judíos para entender el contexto de las escrituras, de todo lo que sucede, pero hay iglesias que lo han llevado aún más allá. Entonces, quisiera enfocarme de entrada en un pasaje que creo que es bastante claro para, para refutar este movimiento de raíces hebreas o de los judaizantes que tenemos hoy en día. Vamos a tratar de ver 9 o 10 afirmaciones o creencias que ellos tienen y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Pero básicamente, cuando hablamos de judaizantes, podemos decir que es un intento por recuperar las raíces de la fe de la iglesia del siglo primero, basado en el judaísmo de la época y aplicar la Torá en todos los ámbitos de la vida de los creyentes, sean judíos o no. Entonces, vamos a partir de allí y quiero que me acompañen. No tengo presentación, vamos a solamente usar las escrituras, así que los invito a que abran su Biblia y me acompañen a Gálatas 2. Y creo que aquí podemos hallar un ejemplo que es bastante impresionante.
Y estamos en Gálatas 2, capítulo 11. Y de hecho voy a ver si lo puedo compartir aquí Ah, con... te iba a decir que si querías lo compartías en la pantalla o yo lo podía compartir igual. Sí, voy a usar este programa que tengo, que está medio chafa, pero funciona para esto. A ver si lo puedo hacer más grande. Creo que ya es todo. Bueno, aquí está. A ver si lo puedo poner al centro. Entonces, estamos en Gálatas 2 y es cuando Pablo se pone a Pedro. Y obviamente aquí está el strong del griego. Ah, y lo voy a leer de esta versión. Esta versión es la Reina Valera. Y dice, Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba o se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no Profe, disculpa, andaban derechamente, ¿mande? ¿estás leyendo Gálatas 2? Sí, sí. Mm, ¿desde cuál versículo? Ah, ¿no se ve en la pantalla? Aquí está. El 11, ¿estás desde el 11? Sí. Ya, ok. Dice, y a su disimulación consentían también los otros judíos de tal manera que aun Bernabé fue también llevado en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Ahora esta versión está bien arcaica, no me gusta, pero vamos a tomar unas pocas referencias de aquí y de la Biblia de las Américas. Dice que Pedro llegó a Antioquía, versículo 11, y Pablo se lo pone cara a cara. Esto nos dice varias cosas. Uno, Pedro no era el Papa, ¿verdad? Ahí lo está regañando otro igual que él, de la misma categoría, del mismo nivel, los dos apóstoles. El apóstol Pablo lo encara Bonus track y, catolicismo ahí. sí, 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 y Pablo usualmente cuando confronta a alguien es porque es algo grave. Cuando le escribe la carta a los Corintios, Pablo es bastante agresivo en el sentido de que, ok, va con todo, pero aún así tiene compasión de ellos porque se acuerda que son comprados por la sangre de Cristo, son los santos, ¿verdad? Que están en la iglesia de Corinto, llamados a ser santos a pesar de todas las cochinadas que estaban haciendo. Entonces, pero aquí, Pablo está diciendo que se opuso cara a cara a Pedro porque era de condenar. Pedro había cometido un pecado bastante grande, bastante grave, y es este, que antes que vinieran algunos del grupo de Jacobo, posiblemente discípulos o posiblemente personas que seguían a Jacobo, ah, Pedro estaba comiendo con los gentiles. Ahora, Pedro era judío, nació judío, posiblemente circuncidado al octavo día, creció estudiando la Torá, creció estudiando el Antiguo Testamento. Los 3 años que estuvo con Jesús, ese era un maestro de maestros. Podemos decir que Pedro, hasta este punto o antes de que Cristo ascendiera, podemos concluir que Pedro seguía la ley. Pedro seguía las leyes dietéticas, ¿se dice dietéticas? Sí, se oye raro. Las leyes dietéticas. Y, y Pedro seguía todo esto. Algo pasó en la vida de Pedro que ahora lo vemos comiendo con los gentiles. Comer con los gentiles no era permitido para un judío. ¿Por qué? Porque no era solamente sentarse con ellos, no era como Jesús cuando se sentaba con las prostitutas y los ladrones y todo esto. Él se sentaba con ellos, pero no participaba de lo que ellos hacían.
Aquí parece indicar Gálatas que cuando él se sienta a la mesa con ellos, no solamente está ahí sentado, sino que está participando, comiendo de lo que los gentiles están comiendo, que pueden incluir cosas que no eran permitidas en la ley. Entonces, al ver que vienen estas personas o seguidores de Jacobo, por decirlo así, Pedro, ¿qué hace? Empezó a retraerse y a apartarse porque le tenía miedo a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Versículo 13, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. ¿Por qué habrían de unirse en su hipocresía a Pedro? Bueno, Pedro es un apóstol, Pedro es un pilar, dice Pablo en esta carta, que es un pilar de la iglesia junto con Juan y también Jacobo. Entonces, cuando un líder hace algo, la gente naturalmente lo va a seguir. Y esto lo vemos con los falsos maestros, ¿verdad? Que viven en sus vidas haciendo cosas y la gente lo hace porque lo hace también el maestro. Entonces, por eso Pablo está muy enojado y dice que se unieron en su hipocresía. Y esta palabra es clave. La palabra hipocresía creo que hoy en día la tenemos bastante ah, manoseada. Y por ejemplo aquí en esta versión que dice en su disimulación, déjame ver, versículo 13. Se me perdió. A ver, estoy tratando de sacar, aquí está. La palabra hupocrinomai, ¿verdad? Que también de ahí se deriva la palabra hipocresía, tiene que ver bastante como, por ejemplo, ah, en un teatro, en una obra. Las personas que tomaban el rol de otra persona eran hipócritas. ¿Por qué? Porque estaban haciéndose pasar por alguien más mientras duraba la obra. Cuando terminaba la obra, dejaban ese personaje y ya eran quien eran. Entonces, por eso tenemos las máscaras de teatro, una que está sonriente y otra que está triste, ¿verdad? Es lo que estaba haciendo Pedro. Pedro estaba siendo un hipócrita. Delante de los gentiles estaba haciendo pasar por alguien. O más bien, estaba siendo quien era, ¿verdad? Ya no tenía problema en comer con ellos, ¿verdad? Entendía que eso no iba a hacer que se perdiera la salvación, nada de eso. Pero cuando vinieron los judíos, Pedro se pone esa máscara de hipócrita y se hace pasar por alguien. Ah, yo no me junto con ellos, oh, estos gentiles paganos, no sé qué estaba pensando. Y eso fue lo que enoja a Pablo. Aparte dice, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, que fue el primero que fue a buscar a Pablo después de que se convirtió, el que no le importó que todos lo rechazaran, el que lo introdujo a la iglesia para que no le tuvieran miedo, el que lo acompañó en su primer viaje misionero, ¿verdad? Entonces, este Bernabé, al ver al apóstol haciendo esas cosas, él también fue arrastrado por eso. Por eso Pablo se enoja. Y dice en el versículo 14, cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. ¿Por qué dice la verdad del Evangelio? Porque aquí Pablo en esta carta en específico explica la libertad que tenemos en Cristo. Ya no estamos bajo el yugo de la ley, ya no estamos bajo el yugo de todas estas obras que tenemos que hacer. Ahora somos libres en Cristo. Por eso dice, cuando vio que no andaban en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, le dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentiles, o sea, si tú siendo judío, que ya no sigues estas leyes al menos de comida, ¿verdad? Y no vives como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y esta versión, la Biblia de las Américas, no es muy clara, pero la otra versión que vimos, te las voy a mostrar otra vez. La Biblia de las Américas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí en esta Biblia vemos que aquí abajo dice, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Y esa es la palabra judaizo.
Y de aquí salen todos estos que ahora tenemos judaizantes. Por eso cuando hablamos de judaizantes, yo creo que en 3 versículos deberían quedar refutados. O sea, no habría por qué entrar en estos 10 otras cuestiones. Porque la misma Biblia dice, tú siendo judío, no lo sigues, ¿por qué vas a hacer que estos otros lo hagan? ¿Por qué los quieres judaizar? ¿Por qué quieres que sean judíos si tú siendo judío no vives como uno? Ahora, estas personas hoy en día que quieren judaizar, ni siquiera son judíos. Somos indios, ¿verdad? Aztecas conquistados por los españoles. Puede que haya ahí un 1% de judío, ¿no? Pero no eres judío. No naciste en esa cultura. ¿Por qué quieres que otros hagan eso? Entonces, por eso es el enojo de Pablo. ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿O por qué quieres judaizarlos? Bueno, ya terminamos, vámonos. No, entonces, vamos a ver algunas cuestiones que ellos creen y ya tenemos la base para empezar a pensar, ok, ¿tienen razón estas personas o no? Y el primer punto que tenemos en común, al menos con estos judaizantes, es que creen por lo menos que hay un solo Dios. Todos creemos que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre ese Dios y los hombres. La cosa es esta. Ellos no dicen que hay un solo Dios, ellos dicen hay un solo Elohim. Y hay un solo mediador, Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Y, o sea, el hecho de que yo lo pronuncie en hebreo no lo hace más ni menos. En todo caso, si vamos a usar el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no usamos el nombre que Dios le dio a Moisés? ¿Verdad? Que, porque por cierto nadie lo sabe pronunciar. ¿Por qué no decimos Adonai? Como el Shema, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aunque ellos creen que hay un solo Dios y un solo mediador, es como si no fuera cierto. Aunque está en las escrituras y lo afirman, en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque están judaizando a las personas, quieren que hagan cosas más allá que solamente creer que Jesús es el mediador, que solamente al poner tu fe en Él tienes salvación. No, no es suficiente, necesitas algo más. Ese Mesías, ese Yeshua HaMashiach, ya ven, dice hebreo, ese ¿Yeshua qué? HaMashiach, no es suficiente. Necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello. Necesitas circuncidarte, necesitas seguir las leyes de comida del Levítico. Necesitas observar el sábado. Primera Timoteo nos afirma, Primera Timoteo 2:5, hay un solo mediador, Jesús. Hebreos 9:15, Jesús es el mediador de un nuevo pacto, un mejor pacto. El problema es que ellos dicen que creen en la Biblia, en teoría, pero no en práctica. Y algo que, hablando con nuestro hermano Farid y con el hermano Joaquín Moya y todo eso, ah, hemos notado, por ejemplo, vamos a mencionar el caso de Santiago, ¿verdad? El, el apologista. Desde que él comenzó a negar la suficiencia de las escrituras, fue cuesta abajo. Cuando ves que alguien comienza a cuestionar la infalibilidad, la suficiencia y la autoridad de las escrituras, esa persona va a cuesta abajo. Porque puede decir que lo cree, pero en práctica no lo cree. Y este es el problema con los judaizantes. Ya vimos Gálatas 2. Aquí Pablo, claramente inspirado por el Espíritu, dice, no tienes por qué judaizarlos. Ya vimos que hay un solo mediador en las mismas creencias de estos judaizantes, sin embargo, no lo creen. ¿Por qué? Porque posiblemente no conozcan a ese Jesús que predican, a ese Yeshua HaMashiach, como ellos le llaman. Otra cosa, dentro de los mismos grupos de ellos hay personas que ni siquiera creen en la Trinidad.
creen en dos, Padre, el Hijo, pero el Espíritu Santo a veces no. Y si creen en los tres, Jesús no es suficiente, entonces, ¿para qué? ¿De qué les sirve esa Trinidad donde un miembro de la Trinidad no es suficiente para dar salvación? Número dos, ellos creen que toda la escritura es inspirada por Dios, que es lo que estamos hablando. Creen que la Biblia es la única autoridad y final de los cristianos. En práctica, creen que es la regla infalible de fe, que contiene todo lo que se necesita para ser salvo, que se encuentra o que en ella se encuentra directamente o por implicación lo que Dios quiere para el cristiano, y que toda la tradición o prácticas están sujetas a la autoridad de las escrituras. Vamos a ver si es cierto. Tienes que guardar el sábado. ¿Ok? ¿Dónde dice? O en el Antiguo Testamento y demuestra que, ok, pero que Jesús no dijo que Él es Señor del sábado, que el sábado se creó para nosotros y no nosotros para el sábado, que Dios no obra el sábado también y Jesús también lo dice en Juan. Entonces, creen en la inspiración de la Biblia, pero la niegan con su práctica. De hecho, mismo Jesús dice en Mateo 22, hablando con las personas, le dicen, ¿no han leído lo que fue dicho por Dios? Dándole valor a las escrituras por encima de cualquier cosa. Más adelante le dice, lo que pasa es que ustedes disminuyen la palabra de Dios, la ahogan por causa de sus tradiciones, por causa de sus prácticas. Dicen que creen en una, pero con la práctica ahogan la palabra de Dios. Eso no es creer en la palabra de Dios. Eso es imponer lo que tú quieres sobre la palabra en vez de que la palabra te rija en eso que tú crees. Número 3, ellos creen en salvación por gracia, por medio de la fe en Jesús o en Yeshua, pero se demuestra guardando la Torah o guardando la ley. Ok, esto me suena a segunda de Nefi, y sabemos que por gracia sois salvos después de haber hecho todo lo que puedan. ¿No? Jesús es suficiente, pero Gálatas 5 del 2 al 4, se los voy a leer porque aquí el mejor amigo de usted para hablar con los judaizantes, que pienso yo que es Gálatas, o al menos uno de ellos. Pero ve lo que dice en Gálatas 5. Mira, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovecha. En inglés dice, Christ profits you nothing. No te hace que ganes nada. Y dice en el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, está obligado a cumplir toda la ley. Yo me pregunto, ¿los judaizantes siguen toda la ley? ¿Toda? No. Es imposible. Entonces ya fallaron y son culpables de toda la ley. Yo me pregunto, ¿cómo hacen sacrificios? ¿Dónde? Hasta donde yo tengo entendido no hay templo. ¿Dónde está el sacerdote que hace el sacrificio? Ahora, ¿sacrificio para qué? ¿Y luego Cristo? ¿No estás disminuyendo el trabajo de Cristo? Es imposible seguir la ley, una porque no está, aunque quisieras no puedes, y aunque estuviera todo eso que tenían antes, no es suficiente porque nos dice aquí Pablo, la ley fue hecha para dirigirte a Cristo. Continúa diciendo, de Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia se han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo ni la circuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Es decir, las obras que se hacen no son para salvación, son por amor a Cristo. Entonces, una vez más, salvación por gracia, pero después de hacer todo lo que puedas prácticamente. Número 4. La Torah es el instructivo del Padre para nosotros. Yeshua vino a mostrar cómo guardarla.
la pregunta que viene enseguida es esta. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para mostrarnos cómo se sigue la ley? Digo, porque si es así, ese estándar está inalcanzable. Número uno, porque Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y hasta donde sabemos, Pablo seguía la ley. Aún después de cristiano, Pablo dice en cuanto a la ley, intachable. Y dice, alguien tiene algo que presumir, soy yo, pero no lo voy a hacer. Todo es basura para mí, tengo a Cristo. Ahora ese es el estándar. Ahora imagínense seguir a Cristo, el único que pudo seguir la ley perfectamente. Imposible. Pero a eso vino Cristo, por eso cuando Gálatas dice, cuando vino el momento adecuado, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer. A eso vino a mostrarnos cómo se hace y luego se fue y nos deja aquí con el paquete, con algo imposible que nosotros nunca podemos hacer. Entonces, ¿a qué vino? 1 Timoteo 1:15 nos dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Cristo no vino a mostrarnos cómo seguir la ley, Él vino a cumplir la ley, a vivir una vida perfecta, porque nosotros nunca íbamos a poder. 2 Corintios 5:19 al 21, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios no estaba mostrando por medio de Cristo cómo seguir la ley, no estaba reconciliando al mundo por medio de Cristo al vivir una vida perfecta, morir por nuestros pecados y resucitar. Hebreos 10:19 al 25, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Con todo y seguir la ley, nadie podía pasar más allá del velo. Incluso los sacerdotes tenían que tener campanitas por si alguien ahí se moría, ¿no? Entonces, si estas personas que seguían la ley aún estaban en peligro de morir ante un Dios santo, ¿cuánto más nosotros, si se trata de seguir la ley? En cambio, Cristo, un mejor sacrificio, nos dio un mejor camino por el cual ahora podemos pasar más allá del velo, hasta la misma presencia de Dios sin miedo a ser consumidos. Entonces, si tengo estas dos opciones, seguir la ley o poner fe en Cristo, pues claro que voy a poner mi fe en Cristo. Gálatas 3:24, la ley ha venido a ser un ayo para conducirnos a Cristo a fin de ser justificados por la fe. Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Gálatas 3:18, si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Si yo tengo que hacer cosas como estos judaizantes quieren, que siga la ley, que guarde el sábado, que coma las comidas que vienen ahí, entonces la salvación Dios me la debe. No es de que sea por gracia, porque yo al hacer algo ya me lo debe. Al que trabaja se le debe algo, y ya no es por gracia. Pero todo esto lo estoy mencionando para dejar en claro el punto que mencioné. En el momento que las escrituras dejan de ser tu autoridad, tu regla de fe, que es infalible, empiezas a irte cuesta abajo. Número 5. Israel es el único pueblo de Elohim. Toda persona salva debe cumplir la ley, ya sea judío o gentil. Hemos hablado acerca de esto hasta ahorita. Y la respuesta más contundente está en Hechos 15. Después del primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Les dicen todo lo que Dios obró, todos maravillados. Oh, wow, estuvo bueno ese viaje. Y luego dicen, ok, pero hay unas personas ahí que están diciéndoles a los gentiles, no, primero se tienen que hacer judíos, tienen que circuncidarse y luego ya pueden ser cristianos. ¿Y qué dice Jacobo? Dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no poner más carga sobre ellos más que estas cosas. Número 1. Abstenerse de cosas contaminadas por ídolos. Cualquier cosa que sea presentada, que sea dedicada a ídolos, comida, lo que sea,
No se mezclen con eso, hay más cosas, no tienen que andarse contaminando con eso. Pablo después aclara, si vas a comer y te dan comida que fue entregada a ídolos, pero no sabes, pues cómetela, no pasa nada. O sea, pues, no son nada los ídolos. Pero si sabes que son dedicados a ídolos, pues no lo comas y ya. Número dos, fornicación. Ok, eso es claro, ¿verdad? Eso no necesita mucha explicación. Adulterio y todas esas cosas, no lo hagas. Sentido común. Y número tres, de lo estrangulado y de sangre. No puedes comer animales que hayan muerto así y tampoco beber la sangre. Ya después, si quiere usted debatir acerca de que si se puede comer morcilla o no, entonces ya es otra cosa, es otro tema, ahí lo pueden debatir después. Pero solamente esas cosas, aquí no dice tienes que guardar el sábado, aquí no dice tienes que circuncidarse. O sea, si le pareció al Espíritu Santo que es Dios, ¿por qué le voy a hacer caso a estas personas que me están queriendo imponer carga que ni ellos mismos pueden seguir? Me recuerda cuando Jesús le dice a los fariseos, ustedes están ahí en la puerta, no entran al reino ni dejan entrar, están ahí estorbando. Dice que toda persona debe cumplir la ley, no, no es cierto. Cristo ya la cumplió. Y estas tres cosas que están aquí no es de que son requisitos para hacer algo, estas tres cosas son automáticamente que vienen porque el Espíritu Santo te las recuerda, amas a Cristo, amas a Dios y obviamente no quieres hacer estas cosas. No es algo impuesto, es algo que haces por amor a Él, es una respuesta natural del cristiano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? En Hechos 2:38, Pedro después de su primer sermón les dice arrepentidos y bautizados. No les dice hagan esto y esto y esto y esto, no, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. En Hechos 16:31 al 32, el carcelero, que no era judío, él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué dice Pablo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y después hace esto y esto. No, cree y serás salvo. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Somos justificados no por las obras, sino por la fe en Él. Número 6. No hay una iglesia gentil. ¿De dónde sacan esto? Bueno, desde el punto de que la iglesia se ha ido desviando de sus raíces y ahora está combinada con el paganismo, bla, bla, bla. No tienes que regresar, tienes que vivir como judío porque Dios solamente tiene una iglesia judía. O sea, como dicen nuestros hermanos argentinos, ¿no? Pero, ¿de dónde sacan eso? Pablo nos dice en Romanos 2:29, el verdadero judío es el circuncidado de corazón. ¿Qué no leímos ahorita que no importa circuncisión o no circuncisión, sino por medio de la fe? Romanos 9:6 nos dice que no todos los de Israel son israelitas. El hecho de que hayan nacido judíos no quiere decir que son el pueblo de Dios. El hecho de que sean circuncidados no quiere decir que son el pueblo de Dios. Cristo vino y puso un nuevo pacto por medio de su Espíritu que nos regenera. Dios nos da fe. Dios quita nuestro corazón de carne y perdón, nuestro corazón de piedra y nos da uno de carne. Dios nos da vida. Dios ahora pone su ley en nuestros corazones. Todo lo hace Él. Y ahora nos dice la Escritura, no hay judío, en Gálatas 3:28, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo. No es de que, los judíos. No, no. Todos somos uno en Cristo. No importa de dónde sean. No importa si nacieron judíos, si están circuncidados o no. La única circuncisión que importa es la del corazón. Por el trabajo transformador del poder del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Dos ejemplos acerca de esto, de que no hay una iglesia solamente de judíos, es Hechos 8, con el eunuco literalmente de Etiopía, ¿verdad? No de Israel. Para empezar, aunque quisiera, posiblemente no se pudiera circuncidar.
¿verdad? El que tenga oídos, el que tenga entendimiento, que entienda, ¿verdad? Lo que Simón está hablando. Aunque este eunuco, aunque quisiera, posiblemente no hubiera podido circuncidarse. Entonces, ¿eso quiere decir que no puede ser parte del pueblo de Dios? No. Felipe habla con él, le presenta el evangelio. Yo sé que es en esa sección donde está un versículo donde él dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Independientemente si eso fue agregado o no, él cree en el Señor Jesús y ya. Dice que el Espíritu se lleva a Felipe, ese milagro impresionante, y este etíope estaba más emocionado porque ahora conoce a Jesús, conoce a Dios, fue salvo y ni siquiera le importa el milagro que acaba de ocurrir. El otro ejemplo es en Hechos 10 con Cornelio, el oficial. En ambos casos eran hombres temerosos, ni siquiera eran prosélitos, ni siquiera habían pasado por la ceremonia para hacerse judíos. Dice que creían en el Dios de Israel, pero no habían completado esa ceremonia. Sin embargo, la Biblia nos dice que fueron salvos, que ahora son parte del cuerpo de Cristo, que ahora son parte de la iglesia. Entonces es mentira que no hay una iglesia gentil. De hecho, no hay una iglesia gentil, no hay una iglesia judía, no hay una iglesia mexicana, no hay una iglesia... No, todos somos la iglesia. Todos los que hemos nacido no somos parte de la iglesia sin importar dónde sea. Número 7. Dicen que hay que guardar el día de reposo y las fiestas solemnes. Hemos hablado ya un poquito, ok, ¿dónde vamos a hacer todo esto? Si no hay dónde hacerlo, ¿quién lo va a oficiar? Ok, guardo el día de reposo. ¿Y te la vas a pasar orando? ¿Te la vas a andar pensando en Dios todo el día? ¿No vas a hacer nada literalmente? Porque ahora todo el mundo tiene teléfono y no puede estar 5 minutos sin verlo. ¿Vas a caminar menos de 0,6 millas? Menos aquí en Estados Unidos, para comprar leche tienes que ir como 20 minutos para llegar a la tienda en carro. ¿Qué tal si el sábado ya no tengo y necesito comprar algo para mi familia? Eso quiere decir que, no, tengo que guardar el sábado, porque que se jodan, dicen por ahí, ¿no? Que se aguanten hasta el domingo, porque no, primero Dios. Tengo que odiar a mi familia y tengo que amar a Dios. No, ¿qué no dice Jesús que hay excepciones? Que el Padre trabaja el sábado, que sustenta todas las cosas. ¿Te imaginas si deja de trabajar el sábado? El otro ejemplo que da, si se cae un animal al hoyo, que ahí lo vas a dejar, se cayó, vamos a sacarlo hasta mañana. No, el amor sobrepasa cualquier cosa. La Pascua, no, tenemos que celebrar la Pascua. O que literalmente vas a matar a un animal como expiación. Vas a marcar tu puerta y todo eso y vas a esperar que pase el ángel y que no mate a tu primogénito. Cristo es una mejor Pascua. Cristo es el mejor Cordero. Cristo es un mejor sacrificio. ¿No? Dice la Escritura, Cristo murió una vez para siempre. Ya, no hay más sacrificios, no hay más Pascuas. Cristo es la única Pascua. Cristo es la mejor Pascua. Los panes sin levadura, que Cristo cuando resucitó no era sin pecado, sin levadura, que Cristo no es también las primicias de lo que vamos a hacer. ¿Por qué celebrar algo que era sombra de lo que iba a venir? Cristo ya lo cumplió, mejor celebremos, confiemos en Cristo, vayamos a la iglesia y adorémoslo y proclamemos su evangelio. Pentecostés, ¿ok? Vas a celebrar Pentecostés literalmente de traer las primicias o de que venga el Espíritu Santo y sean todos llenos y venga como lenguas repartidas como fuego, o sea, eso fue un evento que ocurrió en Pentecostés y en unas 2 ocasiones más en el libro de Hechos, pero tenía un propósito. Fue el comienzo de la iglesia. Ya tienes el Espíritu Santo, no tienes que esperar a que venga. Cuando el Espíritu Santo viene, es que naces de nuevo, ya lo tienes, si no, no pudieras ni siquiera confesar que Cristo es Señor, según primera de Corintios 12, me parece, 12:3. Entonces, esto de celebrar estas fiestas, si lo quieres hacer por conmemoración, simbólico, está bien, pero eso no produce nada. No te salvan, no te hacen más santo.
En todo caso, te ayudan a entender el contexto de por qué se hacían todas estas cosas y cómo Cristo está ahí, lo cual es impresionante. Por ejemplo, hay un amigo mío, él es judío, él cree en el Señor Jesús como el Mesías. Y una vez fue a la iglesia y nos dio una presentación de lo que era la cena o lo que ocurría en una cena judía alrededor de la Pascua. Y menciona, o sea, tenía ahí las copas, las hierbas amargas y el pan, y cómo lo partían y lo escondían, y todo el simbolismo que hay detrás apuntando a Cristo. Y nosotros lo celebramos ahí según, ¿no? O sea, no nos estaba judaizando, simplemente nos estaba enseñando esa parte judía del ritual. No del ritual, se oye feo, de la cena. Y es impresionante y tiene sentido. Y dices, wow, ¿cómo ya estaba Cristo en todo esto? Pero ya, no es que saliendo de ahí, oh, ya empezamos a hablar hebreo y el chofar y que la estrella de David. Cristo es suficiente, no hace falta todas estas cosas. ¿Quiere decir que sea malo tener una estrella de David? No. ¿Quiere ser malo que digas Yeshua? No. Pero no te hace más santo, no altera nada. Es como en inglés, yo digo Jesús, yo le digo Jesus. Cuando estoy enseñando en inglés no digo Jesús, digo Jesus porque ese es el nombre en inglés. Si hablara hebreo, posiblemente cuando enseñara en hebreo hubiera dicho Yeshua, pero no altera, no cambia. Cristo es quien es, sin importar si es en hebreo o en español. Pablo nos dice en Colosenses 2, por tanto, nadie os juzgue con respecto a comida o bebida o en cuanto a fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Por eso cuando hablamos de este tema de judaizantes, yo me quedo, estas son doctrinas de demonios, porque te quieren distraer de Cristo, de la suficiencia de su sacrificio. Cuando está claro en las escrituras, solo son sombra de lo que era. Y Cristo es la culminación de todas ellas. Número 8. Las leyes dietéticas. Tienes que seguir las leyes de Levítico 11. Ok. Simón, ¿tiene algo de malo seguir las leyes dietéticas? No. Puede que sea muy bueno. Ah, yo creo que Dios anticipó lo malo que iba a ser comer tocino, ¿verdad? Todas las arterias tapadas y todo eso. O sea, entiendo el propósito, ¿verdad? De los animales que prohibió. ¿Quiere decir que se va a acabar el mundo si sigo esa dieta, por decirlo así? No. Puede que hasta viva más sano. Puede que viva más, no sé. Pero el propósito de Dios no era de que no se murieran rápidamente o que no se les llenaran las arterias de grasa. El propósito de Dios es que no fueran como las demás naciones. Era apartar a Israel. Era ser un pueblo santo, diferente. Pero aún así, ¿qué hacen estas personas? Hablando de Israel en la Biblia. Teniendo las leyes, ellos sí siendo judíos, ¿qué es lo que hacen? Tienen las leyes, tienen el tabernáculo, tienen todo, ¿y qué es lo que le dicen a Dios? A ver, profeta, ponnos un rey porque queremos ser como el resto de las naciones. Entonces, ¿cuál es el punto de seguir todo eso si al igual quieres ser como los demás? El mismo pueblo que tiene toda razón, todo motivo para seguir la ley y circuncidarse y las fiestas y todo eso, al final quiso ser como las demás naciones, lo cual nos dice que en realidad esto no salva. Si se hubieran dado cuenta de la profundidad que hay en todos estos mandatos, hubieran visto a Cristo como algunos lo hicieron, como lo hizo Abraham, que vio al Señor, vio su día y se regocijó, dijo Jesús, como Moisés, que prefirió el vituperio por causa de Cristo que los tesoros de Egipto. Moisés, ¿cómo vio a Cristo?
Él creyó en el Mesías mucho antes de que él viniera y sin verlo, por eso fue salvo por fe. Como todos estos héroes de la fe que vemos en Hebreos. Todo se trata de Cristo, todo es por medio de la fe en Cristo. ¿Cuándo fue salvo o cuándo fue justificado Abraham? Cuando le dijo Dios, oh, te tienes que circuncidar. Y Abraham se circuncidó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Es lo que dice la Biblia? No. Eso ocurre después. La circuncisión antes dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces esas personas que quieren judaizar, al menos aquí en Gálatas, o que se tienen que circuncidar, no. Abraham creyó antes de que se le dijera que hiciera eso. Ahora, ¿hay objeciones con circuncidarse? No. Médicamente dicen que tiene muchos beneficios, ¿verdad? Cuestión de higiene y cosas así, evitar enfermedades o infecciones, etcétera. ¿Quiere decir que si lo haces vas a ser más santo y tienes asegurado el cielo? No. Muchos judíos que se han ido al infierno por rechazar al Mesías. Y por último, la restauración del nombre en hebreo como Yahweh o Yeshua, casi como los testigos de Jehová, ¿no? Restaurando el nombre santo de Jehová. Para empezar, los apóstoles usaban la Septuaginta en sus referencias. Hasta donde tengo entendido, no hay ningún manuscrito donde hayan escrito Yahweh, ¿no? Ustedes, aquí hermanos, no sé si hay alguien que a lo mejor conozca uno, pero hasta donde tengo entendido no hay. Sí se encuentra Cristos, ¿verdad? Se encuentra Theos. Cuando se habla de Jesús no dice Yeshua. ¿Qué dicen los textos manuscritos? Jesús, Jesús Christos, ¿verdad? No dice Meshiach, dice Christos. Entonces, ¿dónde está restaurar qué? Para empezar, no somos mormones que están tratando de restaurar el Evangelio. No somos testigos de Jehová que estamos tratando de restaurar el nombre de Dios. ¿Hablas español? Dilo en español. ¿No? Y también que tampoco esa fue la tarea que nos asignaron, para, Claro, para hacerlo más simple también. claro. O sea, ¿hablas español? Habla en español. ¿Qué es eso de estar mezclando ahí? ¿No te hace más santo? ¿No hace el mensaje más grande? O sea, si yo supiera que al orar y dijera Yeshua, Hamashiach o dijera Elohim, y yo supiera que eso sanara gente o produciera milagros para que la gente creyera, oh, pues, sería el primero hasta aprendería hebreo, ¿no? Y hablar en hebreo, con tal de que la gente fuera, pero no, es un idioma, habla el idioma en el que estás. Es como hablar en lenguas, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabritas que me entiendan y sean de bendición, hablar un montón de lenguas que nadie me va a entender y me va a decir que estoy loco. Para finalizar, quiero dejar 3 consideraciones acerca de las raíces hebreas y los judaizantes. Número uno, las raíces hebreas son literalmente otro evangelio. ¿Por qué? Porque están tratando de agregarle cosas a Cristo. No es el evangelio que Pablo predicó en 1 Corintios 15 del 3 al 4, que Cristo vino al mundo, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos, donde dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso de agregarle cosas a la salvación o requisitos para ser salvo no es el evangelio. Ese es otro evangelio. Y Pablo mismo dice, si yo, un ángel o el que sea, les viene a decir otro evangelio que yo he predicado, y luego él aclara, no es que haya otro, solo hay uno.
Y este movimiento de raíces hebreas y de los judaizantes es otro evangelio y es doctrina de demonios. Número 2, Gálatas 5:2, si nos dejamos circuncidar, Cristo de nada aprovechará. Cualquier cosa que se le agregue al trabajo de Cristo es, no sirve de nada. Porque Dios salva a quien quiere, no salva a aquellos a quienes le debe la salvación. Dios no nos debe nada. Por lo tanto, hacer estas cosas que quieren que hagas son innecesarias. Si vamos a hacer algo que sea por amor a Dios, que sea una respuesta natural de la obra que ha hecho en nosotros. Si vamos a hacer obras que sean obras que demuestren ese amor para Él. Y número 3, somos salvos por la fe en Cristo, no por obras. Efesios 2 del 8 al 9, Romanos 4 del 13 al 22. Eso es lo más difícil de las sectas. Todas las sectas y religiones falsas requieren que tú hagas algo. ¿Verdad? Los mormones tienes que creer en el Evangelio y seguir las ordenanzas del Evangelio. ¿Cuáles ordenanzas? De casarme en el templo, de ser digno de entrar al templo, de sellarme con mi esposa, de dar dinero, de ir a misiones. Esas obras, la Biblia no menciona nada de eso. Los testigos de Jehová, de bautizarte en nombre de la organización dirigida por el Espíritu Santo. No. Cuando le agregamos obras, es otro evangelio. Somos salvos por la fe en Cristo. Somos salvos arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando plenamente en que el trabajo de Cristo Jesús en la cruz es suficiente para perdón de pecados y para mantenerme firme hasta que Él venga. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de las raíces hebreas? Tenga cuidado. Volviendo a lo que dije al principio. Cuando usted deja de considerar a la Biblia como infalible, como su única y última autoridad, si usted niega eso, usted va a empezar a ir cuesta abajo, separándose cada vez más de Cristo. Y no estoy enojado, Por si acaso. por si acaso. Lo Ya, veo ya muy acabé. calladito, lo veo muy calladito. Sí, se quedaron, ya se fueron varios, ya les di un mello. Ahí está el pastor Jorge, creo yo. Bueno, hermano, quiero hacerle tres preguntitas, hermano. La primera pregunta es con respecto a Romanos, ya le digo, Romanos 14:5. Si allí Pablo está diciendo de que debemos nosotros no debemos de juzgar que se guarde el día sábado. La otra pregunta, la segunda es, este, ¿sana el agua de Israel? Si usted sabe. Tercera pregunta es, este, 40, 40, anda a decirle pues. Y la otra es, hermano, otra pregunta tercera quería hacerle, es para detectar una secta, ¿cuáles son los pasos para detectar una secta? Ujú. Estoy escribiendo la pregunta para que no se me olvide. Bueno, con referencia a Romanos 4:15, el contexto de Pablo, acuérdate que Pablo está haciendo un argumento de menos a más. Lo ideal sería regresarnos y ver cómo Pablo va desarrollándose. Pero aquí cuando él dice, Romanos 14:5, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Es decir, que se refiere a la celebración de los días ceremoniales santos
de la ley en el Antiguo Testamento. Había esa distinción, unos decían no, que estos días son más importantes, otros serían que otros son más importantes. Entonces Pablo sigue diciendo, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Siendo que Pablo viene hablando de que somos libres en Cristo, él está poniendo, a- podría decir como asunto de conciencia. Si tú quieres guardar el sábado, está bien, guárdalo, pero que sea para el Señor, que no sea pensando en que, no sé, en que es mejor y que eres mejor que otros, o que el sábado es más especial. No, hay gente que quizá técnicamente no pudiera no hacer nada el sábado porque tiene obligaciones con su familia o lo que sea, y a lo mejor puede hacerlo el domingo. Mientras lo hagas para el Señor, ese es el punto. En cuanto al agua de Israel, si sana, no hermano, el que sana es el Señor. En la Biblia, por ejemplo, nos dan ejemplos cuando traían la ropa de Pablo o la sombra de Pedro que sanaba a las personas. Ah, son ejemplos de cómo Dios estaba autenticando o confirmando su mensaje por medio de estos mensajeros. Los milagros eran para decir, yo estoy con ellos y el mensaje que traen debe ser escuchado, ¿verdad? Es posible que en alguna ocasión alguien vaya a Israel y sea sano. Bueno, como dice J. Warner Wallace, ¿es posible? Sí, todo es posible. ¿Es razonable? Ahí sí habría que investigar, ¿no? Porque ¿qué tendría de especial el agua, ¿no? Como por ejemplo los que se bautizan en el río Jordán, que está bien feo y cochino. O sea, mejor me bautizo en la pileta de la iglesia, que está más limpia el agua, y qué tal y me enferme allá, ¿no? Creo que son más que nada am, cosas que la gente, no quiero decir que inventa, hay una palabra, am, sugestiones, am, cosas así que la gente piensa que porque están allá los hace diferente. Por ejemplo, mi esposa me compró un bolígrafo de madera de olivo de la Tierra Santa. O sea, quiere decir que ese bolígrafo Ah, escribe ok. sermones ungidos. No, es solo una madera. Que sucede que la tallaron de allá e hicieron el bolígrafo, pero no tiene nada en especial. Entonces, no, hermano, el agua de Israel no sana, el que sana es el Señor. Así como no tiene nada de milagroso en que uno se bautice allá o se bautice en el país donde nació. O sea, ¿no? Lo importante es ser bautizado. Y la tercera pregunta, ¿cómo detectar una secta? No, hermano, los pasos, o sea, para detectar una secta o digamos los argumentos o sea, cómo detectar que una secta es una secta porque no, como que viola una doctrina, como que viola las doctrinas cardinales de nosotros. Ok, te pudiera responder con dos pasos, o más bien dos formas. Número uno, una secta es un grupo de personas que se adhieren a las creencias o interpretaciones de la Biblia de una persona en particular. Si te das cuenta, todas las sectas tienen un líder y ese líder tiene su propia interpretación de las escrituras que va en contra de toda la historia de la iglesia. Entonces es una forma. La otra forma que va en cuestión a lo que dices de cómo discernir, el consejo que da el doctor Walter Martin es el siguiente. No tienes que ser experto en todas las sectas, tienes que ser experto en la persona de Cristo Jesús. Como cristianos, esto es innegociable y todos deberíamos ser expertos en la persona de Cristo. Sí, somos salvos, gloria a Dios, ya somos para Él, nadie nos puede arrebatar de su mano, ni ángeles, ni nada. Pero si quiero amar más a Dios, necesito conocerlo más, necesito adentrarme en las escrituras, estudiarlas, conocer tanto a Jesús que cuando se me presente algo que está medio raro, yo lo pueda detectar. Piensa en este ejemplo.
En los bancos entrenan a las personas que manejan el dinero a detectar billetes falsos, pero no les dan billetes falsos. En este caso piensa que los billetes son, o los billetes verdaderos es el cristianismo o es Jesús verdadero, y los billetes falsos son las religiones y sectas falsas. No se le entrena a que conozca los billetes falsos, se le entrena a que conozca sus billetes que son verdaderos. El entrenamiento es que está así, contándolo sin ver, y en la prueba cuando le ponen los billetes falsos, la persona ni siquiera está viendo, pero cuando lo siente, lo saca y dice, este es falso, ni siquiera verlo, porque está tan familiarizada con la textura, con el grosor, con el olor, que cuando siente algo sus dedos lo detectan de inmediato. Entonces, cuando tú estás tan familiarizado con Cristo, con quién es Él, de acuerdo a las escrituras, ya no te vas a tragar el cuento que alguien más te venga a decir. Jesús, no sé, por ejemplo, Jesús es un Dios. ¿Dónde dice eso? La escritura es clara, Jesucristo es Dios. No, Jesús, pagó por nuestros pecados en el Getsemaní. No, dice que sudó, ¿verdad? Sangre, que médicamente esa es una condición cuando estás bajo mucho estrés. No, sorry, pero no. No, que Jesús es un profeta nada más. No. Entonces, entre más conoces a Jesús y escuchas cosas, estos billetes falsos, los detectas de inmediato. Ah, Algo que si quieres puedes poner a prueba es que todas las religiones falsas y las sectas siempre atacan la deidad de Cristo. Entonces ese sería mi consejo. Sé experto en la persona de Jesús, no solo para detectar las sectas, sino porque eres cristiano y esa es nuestra labor, conocerlo a él. Muy fino. Ujú. Gracias. Francisco, ¿querías decir algo? No sé si te voy a hacer un gesto o algo así. No, pero bueno, ya que me estás dando la pauta, sí, precisamente ese es el detalle que he notado en la mayoría de los hermanos cristianos, que no están familiarizados con las escrituras. Incluso hay unos que apenas están empezando a estudiar la Biblia y ya están preguntando por libros de teología sistemática, libros de esto y aquello, cuando ni siquiera han terminado de estudiar la Biblia y ya quieren profundizar con libros más avanzados. Y yo siempre he dicho esto, que, o sea, el tiempo que van a invertir en leer libros que son más avanzados deberían de invertirlo para estudiar las escrituras desde un principio, ¿no? Familiarizarse con lo que dice el Evangelio, con lo que dicen los libros más comunes, ¿no? Romanos, Apocalipsis, Génesis, y familiarizarse con todos los pasajes. Y una vez que ya se repasó la Biblia, 2 o 3 veces o 4 veces de preferencia, entonces sí, ya profundizar el estudio con libros más avanzados, pero no van a porque quieren empezar a correr cuando ni siquiera empiezan a gatear o a caminar, ¿no? Y eso es muy común, no sé si ustedes lo han notado. Bueno, le voy a contar un poquito de mí. Yo creo que eso es algo natural. No sé si es algo natural, pero voy a confesar que yo pasé por eso cuando estaba recién convertido. Yo quería ir más rápido de lo que realmente habría podido. Y más rápido de lo que habría podido por diferentes razones, que después las puedo detallar, pero después pasa lo inverso. Después cuando ya más o menos conoces un poquito de la palabra del Señor y tienes cierta capacidad para ir un poquito más rápido, entonces pareciera como que más bien te quieres quedar solo en la Biblia y también es un peligro. Por lo menos eso me ha pasado a mí. Entonces yo he tenido varios intentos de estudiar teología un poquito más avanzada y por dos razones no he podido, pero la más que se me ha hecho difícil, además del dinero, es eso, es que veo que después no doy el ancho, como dicen aquí en Chile, no doy el ancho para el nivel de exigencia que te exige la teología más formal, más profunda, pues. Entonces, por más que hago el esfuerzo y que trato de ser ordenado y sistemático,
entonces veo que siempre hay un nivel que me supera. No es algo que lo podamos llevar tan rápido. Entonces, también la misma cuestión natural de conocer la palabra y conocer mejor, como dice Simón, a Jesús, parece que se vuelve como una especie de contención a ese deseo no sé si sea también algo que Dios hace en nuestras vidas para no tener el ansia de ser un teólogo nada más por ser teólogo, sino más bien de llegar a conocer teología para ser un mejor cristiano. Y eso que mencionas también es algo que he notado mucho, que luego nos gana mucho el hambre de adquirir conocimiento y conocimiento y conocimiento, y dejamos lo más esencial, que es la espiritualidad, ¿no? Mm, Uno no puede decir que es cristiano cuando solamente se la pasa comiendo libros y libros y libros y libros. Pues, ¿y dónde está tu espiritualidad? ¿En dónde está tu momento devocional, tu momento cuando te arrodillas y empiezas a entrar en comunión, tu espíritu con el de Dios? Y así como tú dices, a mí también me ha pasado y me pasa, y yo creo que a todos nos pasa cuando queremos aprender y aprender. No, no, al principio estábamos mencionando sobre el setup y la calidad de audio y de video y del contenido que generan unos, ¿no? Pues lo mismo pasa con el cristianismo, y creo que en todos los niveles, ¿no? Siempre por cuidar una parte descuidamos la otra, y siempre las balanzas están así o están así. Y no debe de ser así, debemos de buscar siempre un equilibrio. En el caso del cristianismo, buscar siempre el equilibrio entre la espiritualidad, entre qué es lo que estamos siendo como cristianos, y qué es lo que estamos aprendiendo como teólogos, ¿no? Y eso es lo que he notado, ¿no? Que descuidamos la parte, creo que debe de ser la más eh, principal, el por qué es que somos cristianos, ¿no? Porque ahora ya no somos del mundo, ¿no? Vivimos en este mundo, pero no estamos con los del mundo. Y eso es tan sencilla la frase, pero a la vez tan compleja de aplicarlo en la vida real, porque luego incluso hasta nos ponemos en guerras con nuestros propios hermanos, ¿no? Hablando de teología. No, es que tú por qué sigues esta doctrina y tú por qué sigues esta otra doctrina, cuando por Dios, somos cristianos, somos hermanos, lo que nos debe de unir es precisamente ese espíritu, ¿no? Y eso es lo que pasa repito, cuando ponemos prioridades que no deberían ser tan fundamentales, sino lo fundamental es por qué somos cristianos. Bien lo dijo Jesucristo, 2 mandamientos les doy. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estos dos se cumple toda la ley y los profetas. ¡Pum! Tómenla. ¿Cuántos cristianos ignoran esos 2 mandamientos? Es terrible. No, ¿y quién cumple el primero todos los días, 24 horas al día, los 375 del año? Nadie. Sí, sí, no, es increíble, ¿no? Pero pues gracias a Dios que tenemos este tipo de encuentros para poder platicar y poder poner sobre la mesa todo eso que nos estorba, ¿no? Es Claro. bueno adquirir conocimiento, pero nunca debemos de descuidar nuestra espiritualidad y nuestra comunión con nuestros hermanos cristianos y con nuestros prójimos, ¿no? Entonces esto es lo que yo quisiera aportar. Excelente. Melvin, ahorita le damos la palabra a hermano Jorge. Adelante, Melvin. Gracias, hermano Héctor. Excelente aportaciones, mis hermanos, muy buenos. Vamos a ver, hermano Simón, hay varios patrones que se siguen a la hora que se estudian esta secta, ¿no? Pero me quiero enfocar precisamente en uno, ¿no? Y tú lo mencionaste en la charla, que como que Cristo no es suficiente para las sectas, sino que siempre tienen que añadirle algo. Tú dijiste rito, un ritual, un sacrificio, una buena obra, etcétera. Ahora bien, mi hermano, ¿crees tú que muchas veces nosotros también como cristianos en ciertas denominaciones pecamos? Bueno, se podría decir o fallamos en ese aspecto cuando tienes que, bueno, venir a Cristo, luego
tienes que portarte bien, empezar a diezmar, empezar a ir a la iglesia y empezar a hacer esto y otro, lo cual pues uno entiende que por su nueva naturaleza, pues estas cosas ya no tienen que exigírselas porque uno las hace porque es nueva naturaleza, somos en Cristo, nueva criatura, ¿no? Pero cuando te empiezan a poner la vara y que haces esto y lo otro y que aquí, que allá y que trabaja para el Señor y, o sea, ¿será posible, mi hermano, que fallamos en ese aspecto? Es igual que las sectas, que no creemos que, incluso hay, bueno, para los que consideran que la salvación se pierda, ¿no? Que tienes que hacer esto para mantenerla, hacer lo otro para que Dios, pues, encontres agrado en Dios y que para que Dios te bendiga tienes que portarte esto, aportar, hacer esto, portarte bien. Bueno, básicamente esa sería mi pregunta, mi hermano. ¿Será que nosotros también fallamos en eso, en no muchas veces considerar que Cristo es más que suficiente, sino que tenemos que añadir algo, buenas obras, buen comportamiento? Esa sería mi pregunta, mi hermano. Am, bueno, lo primero que pudiera decir acerca de estas que mencionaste, esas personas que nos dicen no, que sirve y todo esto, hay que tener cuidado, porque hay muchas personas que se aprovechan de eso y terminan siendo manipuladores. Am, obviamente, en el caso, por ejemplo, de mi esposa y yo servimos en la iglesia y, por ejemplo, nosotros ya bloqueamos este domingo, no vamos a ir porque vamos a salir como familia. Ah, nosotros usamos un programa donde, o una aplicación donde se mandan am, solicitudes de el área donde vas a servir. Y todas las semanas me llega, ok, vas a servir en esta área, vas a enseñar, o vas a levantar la ofrenda, o vas a predicar, lo que sea. Pero cuando hay un día en que decidimos, este día no vamos a ir, lo bloqueamos y no pueden mandar nada, ni aunque nos llamen, no, sorry, ya está. Quiere decir que Cristo no está siendo suficiente, quiere decir que aunque me digan, no, es que tienes que servir porque eres el hijo del pastor, porque mira que los hermanos te ven, que eres ejemplo. No, pues voy a pasar con mi familia. Mi familia es más importante que la iglesia. Es mi primer ministerio. Pero eso no quiere decir que Cristo no sea suficiente, quiere decir que tengo mis prioridades bien, ¿verdad? Como he escuchado también pastores que dicen, de a partir de las 8 de la noche yo estoy con mi familia, yo no te conozco. O sea, si no es debido a muerte, no me llames. Yo estoy con mi familia, respeta ese tiempo. Entonces, no creo que lleguemos a ese punto de que Cristo no sea suficiente. Creo que ahí depende mucho de la madurez de la persona y obviamente, nuestro servicio en la iglesia es una respuesta al amor que le tenemos a Él. Si te das cuenta, las personas más serviciales son los recién convertidos porque están enamoradísimos del Señor. Algo pasa en el camino donde ya se hacen mañosos y flojos y eso, y la gente no quiere servir, y entonces hay que estarla empujando, que eso tampoco tiene nada de malo. Yo les digo a las personas, apúntense, vamos a servir a la comunidad, van a recibir más de lo que van a invertir, ¿verdad? En la experiencia de estar con la gente. Entonces, cuando se hace con esa intención de que la gente vea los beneficios que trae estar con la gente y servir a Dios en esta área, creo que es lo que importa. Cuando ya se le dice no, que tienes que servir a Dios y todo eso, ahí es el problema. Otra cosa donde veo que como cristianos quizá Cristo no es suficiente es, por ejemplo, cuando pecamos. Ah, quizá no lo hacemos conscientemente, pero el momento en que cuando pecamos ya estamos literalmente diciendo Jesús no es suficiente. Esto es más importante o esto es mejor que Él. Ya después que cometimos el pecado, nos quedamos y nos dolemos y le pedimos perdón a Dios, pero en ese momento ocurrió esa debilidad. Entonces creo que como cristianos debemos de estar atentos. Decir que Jesús es suficiente es más bien en el sentido de que no necesito hacer nada más para ganarme la salvación. Si Él ya me la dio es porque me amó, es por su gracia y Él ya lo hizo todo. Tengo que confiar en que Él lo hizo todo. Como humanos, obviamente siempre queremos ayudar,
Pero en el caso de Cristo es por fe, Él ya lo hizo todo. Y yo creo que es la parte más difícil, entender de que Él ya lo hizo todo y lo que hace es en respuesta a Él. Entonces, no sé si respondí a la pregunta, pero, pero es lo que diría acerca de eso. Gracias, hermano. Adelante, Pastor Jorge. Sí, quería hacerle una preguntita. Bueno, yo soy pastor, ¿verdad? Tengo unos miembros que son ex sabatistas. Entonces, continuamente ellos le dicen a los miembros que se han pasado para mi iglesia de que no obedecen los mandamientos de Dios, Ujú. ¿verdad? No, solo porque no guardan el sábado, ni guardan, me imagino que ha de ser por Éxodo 20:17, ¿va? Entonces, quizás bueno, estamos, sabemos que hay dos pactos, ¿va? Los pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuáles serían como los mandamientos del nuevo pacto, hablando desde Mateo? Bueno, porque la ley llegó hasta que Cristo murió, digamos. Hablando de hechos, desde los hechos, ¿va? Hasta Apocalipsis, ¿cuáles serían quizás los mandamientos más primordiales? Porque yo estoy seguro que los mandamientos de la ley mosaica, la ley, todo eso ya no es para nosotros. Pero ¿cuál sería lo primordial para explicarles a ellos cuáles, qué mandamientos del Nuevo Testamento deben de creer y deben de practicar para que ellos estén conscientes que sí están guardando los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero no los mandamientos de Moisés? Bueno, yo creo la respuesta ya la dio el hermano Francisco. Mateo 22, del 36 al 40. Dice, maestro, le preguntan cuál es el mandamiento o el gran mandamiento en la ley. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando dice corazón, alma y mente, en otro lugar dice con todas tus fuerzas, se refiere a con todo lo que tú eres. Con tus pensamientos, con tus acciones, con tu cuerpo, con tu vida misma, con todo ama al Señor tu Dios. Que no quede nada en ti que no ame al Señor. Dice, ese es el primero. El segundo es, haz lo mismo, pero con tu prójimo. Así como tú te amas a ti, hazlo con él. Y al final dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si te das cuenta, Jesús mismo está enseñando, no se trata de guardar el sábado. Porque qué tal si lo guardas el sábado, pero en tu mente no estás amando a Dios, estás pensando otras cosas, estás planeando cosas que no debes. Eso no es amar a Dios. Estás guardando el sábado en vano, no te va a servir de nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no estás amando a Dios. Más adelante dice Pablo, si yo hablo millones de lenguas, si yo hago esto, si yo hago aquello, pero no tengo qué, amor, de nada sirve. Entonces aquí vemos claramente que el amor a Dios y el amor al prójimo es el punto de toda la ley. Entonces, de 613 mandamientos a estos dos, como dice nuestro hermano, con estos dos tenemos para entretenernos toda la vida. Y cuando los hacemos, no es por quedar bien con Dios, es una respuesta una vez más hacia Él. Entonces, el problema con las personas, especialmente aquellos que juzgan malamente a aquellos que, entre comillas, no guardan el sábado, es que seguramente estas personas ni siquiera hacen esto, no están amando a su prójimo, no están diciendo, oye, me interesa tu bienestar, por qué te fuiste de la iglesia? Por qué no estás de acuerdo con esto? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué áreas quizá piensas que no estamos bien? O sea, no, estás mal, no estás guardando el sábado. Eso no es amor. Entonces ellos mismos, al tratar de seguir toda la ley, violan este segundo que es amar a su prójimo. Ah, Obviamente depende de las personas. En otra ocasión Cristo dijo, no arrojen
perlas a los cerdos ni a los perros. Entonces en algún momento hay que determinar quiénes son estos perros o cerdos para no estar perdiendo el tiempo con ellos. William Lane Craig, aunque no es cristiano evangélico, siempre menciona ese versículo, ¿no? Él lo tiene muy claro que si las personas no te quieren escuchar es porque no están interesadas en tu mensaje y por lo tanto tú no deberías perder el tiempo con ellos. Claro, Claro, puedes orar, como sí, cristianos necesitamos hacer un filtro bien profundo en eso porque de por sí el evangelio no es algo que la gente quiera siempre escuchar, ¿no? Que te diga claro. que tú estás separado de Dios, por muy bueno que sea, o que te creas, ya de por sí ese es un mensaje complicado. Ujú. Pero hay ciertos rasgos que muestran quién realmente, al menos en el momento, no está listo para hacer profundizar en una conversación así. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Melvin, ¿ibas a decir algo más? No, solamente mi hermano, pues ya que esta es la última clase, ¿verdad? Si no mal me equivoco. Correcto. Agradecerle, sí, agradecerle al hermano Simón, a todos los que se conectaron. Gracias por el apoyo. Y bueno, hermano Simón, primeramente Dios, pues nos sigas visitando en próximos eventos. Y bueno, ya gracias a ti, mi hermano Héctor, por estar siempre atento, por hacer estos talleres que son de mucha edificación. Y bueno, que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias a todos. Amén, amén. No, gracias a Amén. ustedes Muchas por haber gracias, hermano. tenido paciencia y principalmente también al hermano Simón, que ya él lo dijo hace ratito, aunque es un ministro que ama al Señor, entiende bien que su prioridad inicial es la familia y estas hora y media, 2 horas con nosotros son tiempos que fácilmente él podría estar con su familia y ha decidido, y yo entiendo que eso es un acuerdo familiar igual, en servirle al Señor junto con nosotros. La gloria es para el Señor y el agradecimiento a Él por esa gentileza. Nosotros solamente tocamos puertas. Siempre digo eso, ¿no? Ustedes Ujú. no se imaginan, yo le he escrito a personas que nunca me pensaba que me iban a responder y le he escrito a personas que pensaba que me iban a decir que sí a la primera y siempre me he equivocado. Por poner un ejemplo, sin querer queriendo, yo le escribí hace poquito a Abdul Murray y me dijo que encantado, sí, hermano, cuando quieras, escríbeme por correo y agendamos, pero no tengo quien me traduzca. Entonces Ah, no mira. lo puedo entrevistar. Así que si el pastor Simón se atreve, lo entrevistamos ahí porque yo quiero hablarle a él sobre el Islam. Él es especialista en el Islam. Y aun cuando hay personas que no ven el Islam como un problema para Latinoamérica, yo en lo particular como venezolano sí lo veo por diferentes razones, lo que ha pasado en Europa inicialmente, pero sobre todo porque como venezolano en Venezuela hay muchas células islamistas hoy en día. Ujú. Entonces, yo creo que eso no está lejos de ocurrir en Latinoamérica en forma masiva. Así que me interesa mucho ese tema, además de que sí, yo siempre que he pensado que si me voy a desarrollar en una área, me gustarían las ciencias bíblicas o el Islam. Y bueno, por ahí van las cosas, ¿no? Así que más o menos eso pasa, pues uno toca la puerta y Dios decide quién abre y cuándo la abre. Así que Ujú. bueno, solamente estamos para servirles y oramos al Señor que esto pueda seguirse dando, ojalá que las condiciones se mantengan siempre y que ustedes tengan la disposición. Claro. Así que, hasta una próxima oportunidad.